¿Verdad? Mira que se ve más atrás que número. Uy, no La se ve. profesora. Hola, hola. Ahí está. No, la más chiquita mejor. Igual me ven un... ¿Ya? Bien. Hola, hola. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos a poner el objetivo inmediatamente en el cuaderno. ¿Ya? El objetivo lo voy a escribir también aquí. ¿Ya? Saludo también a las personas que están ahí. ¿Qué libro? No, no. Algún día lo podemos ocupar, pero hoy día no. Nosotros la idea es que vayamos acercándonos a lo digital. ¿Ya? Después, este va a ser, chiquillos, y atención, este va a ser el último texto que vamos a ver en general. ¿Ya? En general. ¿Qué quiero decir con eso con general? ¿Ya? Que lo vamos a leer y vamos a ver los niveles y vamos a dialogar sobre los niveles. Después, en unas próximas clases, vamos a empezar a ver preguntas y niveles, más específicos. ¿Ya? Pero hoy día va a ser como el último que vamos a leer todo el texto y hacer todo el procedimiento. La idea es que ustedes también vayan eh, interiorizando las estrategias. ¿Ya? Vamos a poner aquí el objetivo, lo voy a poner acá también, creo que se ve ahí. Sí, sí, se ve. ¿Ya? ¿Ya? El objetivo entonces es aplicar estrategias. Vayan escribiendo en su cuaderno, chiquillos. Aplicar estrategias. Sí. Y niveles de lectura a un texto literario. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Esto es entonces lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos trabajado con textos no literarios, trabajamos también con una poesía, trabajamos con varios tipos de textos. Así que hemos estado avanzando bien. ¿Mm? Recuerden que esto es vital después para que ustedes, cuando ustedes hagan estas pruebas de la PSU, la PTU, como se llama en el futuro. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos el taller. Para eso sirve el taller y el reforzamiento. ¿Ya? Muy bien. Vamos a aplicar entonces las estrategias y los niveles de lectura a partir de ciertas preguntas. ¿Ya? Vamos a pausar un poquito aquí el compartir porque necesito poner, también me falta poner esto. Esto me falta poner. ¿Ve? Sí, pues. Sí, pues tienen que venir porque si no me deben nota. Sí, sí, recuerda que esta clase es de 2. Ya, ahí está. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Ay, ahí, compartido, compartir toda la pantalla y ahí está. ¿Ya? Vamos a aplicar entonces las estrategias a un texto. Vamos a poner acá, un poquito más acá. Aquí. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí yo me voy a poner para acá. Ahí sí. Ya. Recordemos entonces, miren, toda la materia, si uno quiere decir como materia del taller, está contenido en dos imágenes, que son estas que están acá. Esa ya la vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Los niveles de lectura, y también hemos visto, y este no sé si lo hemos visto, las habilidades de lectura. Ya, este no. Muy bien. La idea, chiquillos, es que cuando ustedes se enfrenten a un texto, ¿ya? Cualquier texto, ya sea en una actividad donde tienen que hacer, por ejemplo, respuestas múltiples o tienen que analizarlo para hacer un trabajo, ustedes observen que todos los textos tienen distintos niveles y que van a responder a distintas habilidades. ¿Ya? Por ejemplo, desde la próxima semana nosotros vamos a ver nivel 1, lectura superficial. Eso lo vamos a ver. Después, sucesivamente, vamos a ver el nivel 2 y el nivel 3. Y así se va a ir estructurando el curso. ¿Ya? Como les decía en el inicio, esta es la última clase que vamos a ver un texto completo, donde hay distintos niveles para cada pregunta. ¿Ya? Después vamos a verlo más específico y después vamos a volver a verlo todo junto. ¿Ya? La idea es que ustedes se habitúen a esto. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos preguntas de nivel 1, identificar, comprender, analizar y caracterizar. ¿Mm? Hagamos una pregunta, a ver si están ahí en el chat. A ver si están ahí en el chat. ¿Ya? Si yo tengo que, por ejemplo,
caracterizar un personaje. Caracterizar un personaje literario. ¿En qué me tengo que fijar? Muy bien, características, personalidad, características físicas, psicológicas. ¿Dónde encuentro todo eso? En el texto. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué es nivel 1? Porque es caracterizar Claro. Lo otro, por ejemplo, la lectura inferencial es más compleja. Por ejemplo, en muchos casos, supongamos, sigamos con este personaje ficticio que estamos creando, ¿ya? Este personaje ficticio, ¿ya? Después de la muerte de su padre, ya supongamos, decide cortarse el pelo. ¿Mm? Así como Mulan, cortarse Mulan. Aunque Mulan no se le murió el papá. Interprete esa acción. Interprétela. ¿Ya? ¿Por qué malo? ¿Ya? Hay una conducta que nosotros estamos observando, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Te cortaste el pelo. Muy bien, cerrar un ciclo. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, puede ser. ¿Ya? Por ejemplo, un daño a sí mismo o un cambio. Eso es lo que quiero observar. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Entonces, hicimos una inferencia, ¿ya? Y analizamos la situación. ¿Ya? Ahora, nivel 3. Yo te digo, por ejemplo, cortarse el pelo para algunas culturas, ¿ya? Es motivo de deshonra. ¿No? Y ahí nosotros podemos evaluar si es que nosotros consideramos eso en nuestra cultura. Fíjate. Por ejemplo, en los antiguos guerreros, ¿ya? Por ejemplo, en la España medieval, hay un pasaje de un libro que se llama El Cid, ¿ya? Donde el Cid, que es el guerrero, ¿ya? Para humillar al otro, le pesca las barbas y se la corta. Fíjate. ¿Cómo podemos evaluar eso? Mediante una lectura crítica. ¿Mm? Claro. Tiene que ver con la humillación hacia el otro. Fíjate. ¿Ah? ¿Cómo sé eso? Porque, por ejemplo, la lectura crítica indica otra cosa. Indica, por ejemplo, el campo semántico o los saberes del lector. Fíjate. Entonces yo tengo que saber eso para relacionar esto, el ejemplo, y poder explicarle a ustedes los niveles. ¿Cómo funciona la lectura? Por eso es interesante. ¿Ya? Vamos entonces con nuestro texto. Vamos con nuestro texto. Y yo lo tengo acá de todas formas. Acá. ¿Ya? Este es el texto para esta semana. ¿Ya? Lo primero, nos fijamos en la extensión. Fíjense acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6, entonces, párrafos. ¿Ya? Germán Hesse, el libro se llama Siddhartha, ¿ya? Que es un libro que yo leí cuando iba en primero medio. No sé leer ese libro. No sé. Muy bonito, Siddhartha. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? Siddhartha. Búsquelo. Siddhartha. Vamos a... ¿Ya? No. ¿Ya? Muy bien. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, las preguntas las tengo al otro lado también. Las vamos a explorar. Siempre acostúmbrense cuando van a hacer una actividad de comprensión lectora, exploren el texto. Véanlo, ¿no? Lo primero. ¿Es que estamos viendo ahora? Sí. Mirarlo, explorarlo. A eso me refiero. ¿Ya? Fíjense, ¿cuál es el sentido de la palabra sigilosa? Sigilosamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Lo tenemos que ver en el contexto. Muy bien. ¿Ya? Indolente, también. Preguntas de nivel 2. ¿Qué requiero para la pregunta de nivel 2? La siguiente habilidad. Habilidad es entonces identificar e interpretar. ¿Ya?
Muy bien. Eso fue lo que hicimos. Según el párrafo 5, Govinda. ¿Ya? Fíjate, acá dice según el párrafo. Lo que hay que hacer entonces es una síntesis local. Sintetizar localmente. Sintetizar localmente. ¿Ya? Es importante. Cuando yo sé, por ejemplo, la habilidad, lo más probable es que una de estas alternativas sintetice el texto, por ejemplo, globalmente. La idea es que ustedes piensen así como un foco. Piensen que el foco se abre o se cierra según la información que yo requiero. Eso es. Tener una buena comprensión es eso. Saber mirar el lugar. ¿Ya? Vamos al 10. Dice, de lo dicho por el emisor, en el texto se infiere. ¿Ya? Y aquí está la inferencia detrás. ¿Ah? 11 dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo 3 del texto, ley? ¿Ya? Una síntesis local de nuevo. ¿Ya? Relación, entonces, hay que sintetizar y relacionar. Nivel 2 también. Y eso. No es tan difícil. Es un texto más bien sencillo. ¿Bien? Vamos a leer. ¿Cómo lo ven más acá, chiquillos? ¿Lo ven en esta versión o en esta versión? ¿O se ve igual? La otra, ya. Vamos a poner la otra. Ahora, fíjense acá. Ya dice, a la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras. Creció Siddhartha, el hermoso hijo del Brahman, el joven halcón, en compañía de Govinda, amigo suyo y también hijo de Brahman. Hay varias cosas que desconozco de acá. Creo que es un Brahman. ¿Han escuchado eso? ¿Brahman? ¿No? Ya, los Brahman son como una especie de sacerdotes espirituales. Siddhartha es un libro del alemán Germán Hesse, pero Siddhartha es el nombre real de Buda. De eso se trata el libro. Sí, Siddhartha. El nombre real de Buda. Sí, el Buda. Buda también fue una persona real, así como los cristianos consideran a Cristo. Buda también fue una persona real. ¿Ya? Me voy a detener en esto, fíjense. Dice, el hermoso hijo de Brahman, el joven halcón. ¿Ya? Fíjense cómo está. ¿Qué quiere decir con esto de joven halcón? ¿Qué reacción? Claro, es un joven, evidentemente no es un animal, ¿ya? Pero se le atribuyen, por ejemplo, claro, es un sobrenombre, excelente, son características, ¿ya? Joven halcón. Muy bien, sí, eso es. Dice, en compañía de Govinda, amigo suyo, también hijo de Brahma. El sol, a la orilla del río, fue bronceando sus claras espaldas durante el baño, las aducciones sagradas y los sacrificios religiosos. La sombra se fue infiltrando en sus negros ojos bajo el bosquecillo de mangos en el curso de sus juegos infantiles, al escuchar el canto de su madre durante los sacrificios religiosos, al seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las prácticas de los maestros. Fíjense en el ambiente que crea el narrador. Es un ambiente entonces espiritual, ¿ya? Donde hay una especie, por ejemplo, de bosquecillo, ¿ya? Hay un río, todo muy bonito. Dice, hacía ya tiempo que Siddhartha participaba en las discusiones de los sabios y se ejercitaba con Govinda en la oratoria polémica, en el arte de la contemplación, en el ritual del ensimismamiento. ¿Ya? Ahora preguntemos, ¿qué es lo que es ensimismarse, chiquillos? Ensimismar. Ensimismar. ¿Qué será ensimismamiento? ¿Esta palabra? Ensimismarse es reflexionar sobre sí mismo. Es como irse hacia adentro.
Eso es. Claro, claro, pero no es reflexionar sobre algo. ¿Ya? Por ejemplo, una reflexión, ¿ya? Por ejemplo, cuando te retan y dicen reflexiones sobre lo que hiciste, tienes que reflexionar sobre el acto. Pero no. Claro. Claro. Ensimismarse es irse hacia adentro, hacia lo espiritual. Eso es. Sin nada, sin contenido. Solamente escuchar tu voz interior. Creo que tenemos un video de eso. No lo sé. Dice, ya sabía pronunciar. ¿Ah? Que aunque lo viera, no se movía. Debe haber sido el profe Wright. Dice, pero va por esa línea. Y es bueno también que lo traigas a colación porque es parte también de las relaciones que haces en tu nivel comprensivo. Siempre tienes que hacer eso, ¿no? Si hay algo que te llama la atención y que te despierta, por ejemplo, un recuerdo, un sonido, eso siempre ayuda a la comprensión. Hace relaciones en la cabeza. Sinapsis se llama eso, ¿no? Ya sabía pronunciar el silencio del om. Om. La palabra por excelencia. Podía enunciarla sigilosamente en su interior. Fíjense, podía enunciarla sigilosamente en su interior. Vamos a ver entonces la alternativa de sigilosamente. Veamos acá. Vamos a verla acá mejor, acá se ve más. Sigiloso. Acá. ¿Cuál es el sentido entonces de la palabra sigilosa en el contexto del primer párrafo? Fíjate, pero vamos a verlo bien. Sigiloso, dentro de sí. Dice, lentamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de manera sosegada y demorosa. ¿Ah? Oh, no, no es así, es om dentro de sí. Pausadamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de forma ininterrumpida y desigual. No es desigual el om, es om, es permanente. Dice discretamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de manera interna y reservada. Esa puede ser. Recuerden que es en su interior. Precavidamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de forma cautelosa y prudente. ¿Ya? Esto no es tampoco. ¿Ya? De manera notable y original tampoco. ¿Ya? Y ahí tenemos la alternativa correcta entonces, discretamente. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos muy fácil. ¿Ya? Fuimos relacionando el contexto con la palabra. De hecho, ¿Mm? es la, claro, es el significado en el contexto. ¿Ya? En el contexto. Discretamente. Claro, ¿cómo se representa? Como uno lo representa en el contexto siempre. Porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos leyendo un libro sobre, no sé, sobre espías, ¿ya? Discretamente tendría que ver con silencio, claro, con sigilo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero este sigilo tiene que ver con una manera interna y reservada. ¿Ya? Sigamos acá. Vamos acá. Ya. Podía denunciarla sigilosamente en su interior al aspirar, y siempre en silencio. Emitirla luego al exhalar el aire, en un recogimiento total, con la frente aureliada por los resplandores del espíritu reflexivo. ¿Han visto cómo representan a los santos con una aureola? Eso quiere decir el espíritu reflexivo. En lo más hondo de su saber, de su ser, perdón, sabía encontrar ya el Atman indestructible y uno con el universo. Atman, Brahman son palabras que corresponden al mundo del budismo. ¿No? Sigamos acá. Y el corazón del padre se alegraba al ver ese hijo tan inteligente y deseoso de aprender, en quien adivinaba a un gran sabio y sacerdote, a un príncipe entre los brahmanes. Y el pecho de la madre se henchía de satisfacción al verlo caminar y sentarse e incorporarse. A él, Siddhartha, el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, que saludaba con perfecta gracia. Y el amor agitaba al joven corazón de las hijas de los brahmanes,
cuando Siddhartha, el joven de luminosa frente, miraba real y gráciles caderas, miraba real y gráciles caderas, se paseaba por las callejuelas de la ciudad, dando vueltas. Pero más que todos ellos, lo quería Govinda, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía. Y por sobre todo apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime. Pues Govinda pensaba, este nunca será un brahman común y corriente, un indolente sacrificador, un ávido mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso. Nunca será como ellos, nunca será algo vacío, va a ser algo mucho más bacán. ¿Ya? Veamos qué es lo que dice indolente en el contexto. Vamos a ver acá, entonces, voy a poner aquí, voy a poner acá, voy a poner siguiente. Siguiente. Vamos a ver esto de indolente, ¿qué es lo que es? Bueno, ahí está cierto. Sí, ese es. Ahí está. ¿Ya? Sí, 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 sí. 8, dice. ¿Cuál es el sentido de la palabra indolente en el contexto del quinto párrafo? Vamos acá. Indolente. Dice, conmovedor porque Govinda afirmaba que Siddhartha jamás se volvería un sacrificador capaz de emocionar con sus actos. Fíjate. ¿Puedo yo identificar algo sobre las emociones ahí en todo lo que pusimos? No. Vamos a sacarlo. Insensible, porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador incapaz de sentir el dolor ajeno. Ah, pero espérate, vamos a ver. Incomprensivo, porque Govinda afirmaba que Siddhartha jamás se volvería un sacrificador que no pudiera entender a las personas. Descuidado, porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador que no prestara atención en su trabajo. ¿Ah? Lo espiritual no es un trabajo. Flojo, dice, porque Govinda afirmaba que Siddhartha jamás volvería un sacrificador incapaz de realizar labores cotidianas. Tampoco hablaba de eso. Más bien hablaba de la sensibilidad. ¿Ya? De eso estaba hablando. Tenemos dos, insensible o incomprensivo. ¿Ya? Muy bien, digamos. Porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador incapaz de sentir el dolor. Eso. Un sacrificio tiene que ver con el dolor. Y si yo no soy capaz de sentir el dolor ajeno, jamás voy a poder ser un ser espiritual. Muy bien, eso es, empatía. Excelente. Bien. Ya. Sigamos con la lectura. No, y tampoco el Govinda deseaba ser así, uno más entre el enorme grey de los brahmanes. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el magnífico. Y el día en que Siddhartha llegara a ser un dios, el día en que se incorporase al número de los gloriosos, Govinda estaba dispuesto a seguirlo en calidad de amigo, acompañarle, criado, escudero y sombra. Fíjense el amor en que se tenían estos dos. ¿Ah? Profunda admiración, tanto física como espiritual. ¿Mm? Claro. Lo que nos explicaba la profesora cuando yo iba en primero medio y leímos nosotros este texto, es que nosotros relacionamos casi siempre el amor con lo físico, ¿ah? O como el amor sexual. Pero el amor entre amigos, por ejemplo, la admiración espiritual, es algo súper potente. También es una forma de amar, ¿no? Estos textos te ayudan a comprenderlo. Veamos el 6. Todos querían pues a Siddhartha, que era la alegría y el placer de todos. Ese es el texto que tenemos hoy día, Siddhartha. Hay algunas películas que recogen, por ejemplo, algunos textos de Hermann Hesse. Por ejemplo, de este autor que es alemán, Hermann Hesse, que escribió en la segunda mitad del siglo XX, esta película de, ¿cómo se llama? Del Silencio Bruno, ¿se acuerdan del Silencio Bruno? ¿Cómo se llama? La película de Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¿Cómo se llama esa película? Luca, sí, Luca. Luca recoge ideas de un libro de Hermann Hesse, no es este, pero
Sí, 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 sí. Esa misma temática está en otro libro de Germán Hesse que se llama Demian. Demian se llama. Entonces, lo que hicieron los cineastas, leyeron ese libro, cambiaron algunas cosas, por supuesto, pero la temática está contenida en ese libro. ¿No? Igual que, por ejemplo, el Rey León con Hamlet, igual que siempre, la literatura siempre nutre al cine. Eso es importante. ¿Ya? Sigamos acá. Sigamos acá. Tu, 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 tu. Según el párrafo 5, Govinda, que es el amigo entonces de Siddhartha, con esto vamos a terminar hoy día. Dice, envidiaba las condiciones y virtudes de su amigo Siddhartha. Consideraba que Siddhartha era un par en su búsqueda espiritual. Fíjate acá. No era un par si decía que se iba a convertir en un dios. Tampoco lo envidiaba. Claro. Pensaba que todos los sacerdotes son malignos y astutos. Tampoco. Eso sale en el cuarto párrafo. O sea, no sale que sea maligno. ¿Sí? Admiraba profundamente todo lo que su amigo Siddhartha hacía. Muy bien, eso es. Eso es. Lo admiraba, tanto física como espiritualmente. Ahí está. ¿No? Eso es. Hay que acordarse del texto. Si ustedes se fijan, nos hemos detenido mucho en el texto porque yo quiero que ustedes aprendan del texto. ¿Ya? Por eso es que se le hace más fácil la comprensión. ¿Ya? Fijémonos en esta. Tratemos de terminar. A ver si voy a tener que traer otro texto después. De lo dicho por el emisor, en el texto se infiere que, dice, Govinda se preparaba para ser igual a Siddhartha. ¿Ah? B. Siddhartha enamoraba a todas las mujeres sin distinción. Tampoco está hablando de eso. Esto tampoco es real. Siddhartha era un joven interesado en la espiritualidad humana. ¿Ah? Veamos lo otro. Govinda siguió efectivamente los pasos de su amigo Siddhartha. No. Siddhartha tenía más cercanía afectiva con su padre y con su madre. Tampoco. Y ahí está. ¿Cómo lo hicimos? Evaluamos entonces el texto y vimos el continuo inferencial. Siddhartha era un joven entonces interesado por el espíritu humano. Por eso se quería convertir en sacerdote también. ¿No? Un sacerdote, por ejemplo, un sacerdocio que es muy distinto al sacerdocio católico. Es el sacerdocio hindú, espiritual, hacia el hombre. ¿No? Muy bien. Veamos esto. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 3 del texto leído? Veamos el párrafo 3. Vamos al párrafo 3. Dice, y el pecho de la madre se henchía de satisfacción al verlo caminar y sentarse e incorporarse. A él, Siddhartha el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, que saludaba con perfecta gracia. Entonces teníamos a la madre, orgullosa, y al bello Siddhartha. Veamos acá. Idea principal, fíjense. Siddhartha era un hombre perfecto y saludable. El tema acá es que me falta la idea de la madre. No está. Además, no era un hombre, era un niño, en este caso. Siddhartha y su madre tenían una excelente comunicación. Veamos ahora. La madre de Siddhartha no veía ningún defecto en su hijo. La madre sentía felicidad y orgullo por cómo era su hijo. La gracia de Siddhartha dejaba atónito a todo el que lo observaba. Esta no es. ¿No? Vamos a dejar dos. A ver. Deja dos. Fíjense ahí. Dice, Siddhartha y su madre tenían una excelente comunicación y la madre sentía felicidad y orgullo por su hijo. El AD, muy bien. ¿Cómo lo sé también? Fíjense, porque le puedo hacer una pregunta al texto. Dice, Siddhartha y su madre tenían una excelente comunicación. ¿Y ahí qué dijo Siddhartha? ¿Cuál fue el diálogo? Nada. Simplemente la madre se sentía orgullosa y lo estaba observando. Tampoco hablaba. Fíjate. Claro, claro que sí. Por eso ahí solamente la observación. Y eso. Nos va a quedar la última. Y la próxima clase vamos a continuar con otro texto entonces. ¿Bien? Ya chiquillos, ya chiquillos. Hasta aquí vamos a llegar con esta parte. Lo hicimos muy rápido y eso también me trae satisfecho. ¿Por qué? Porque se ve que ya están incorporando algunas cosas que les estoy enseñando. Lo de las notas lo vamos a hablar el viernes. El viernes no vamos a hablar de las notas. Porque el viernes vamos a empezar entonces con esto de la lectura por niveles.
¿Ya? De ahí yo creo que les voy a hacer como un trabajo en el clase. Vamos a hacer... La letra es que ya pasaron los 5 puntos. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos. Chao, chao.